Hola a todos, he hecho miel casera y para eso necesitamos 2 kilos de azúcar, 2 cucharadas de té, un cuarto de cucharadita de alumbre para cuajar la miel. Y entonces tenemos la manera que tenemos que hacer, primero tenemos que hacer el té, preparar un té, pero sin azúcar. Y entonces tenemos que calentar el agua. Cuando ya calentamos el agua, echamos el té en la tetera y le añadimos 2 cucharadas del té, también romero, 2 nada más, no un manojo, todo manojo, 2 nada más, 2 ramitas. Luego echamos hice 2 ramitas de romero, sí. Luego eché para hacer el té, el agua hirviendo. Tiene que estar muy caliente. Luego enjuagamos el té, lo echamos, lo vertemos en un vaso. Luego echamos, romero, 2 ramitas. Y le vertemos agua. El té sin azúcar. Sí. Luego del vaso que hemos vertido en el vaso, ¿sí? Lo volvamos a vertir en la tetera y lo dejamos hasta que rompa a hervir. Hasta que hierva el té. Pero no tiene hierba buena. Lo removemos. Ya lo dejamos hasta hervir. Una vez que ya preparamos el té, lo tenemos que colar por si tiene el té o si tiene algo, mejor lo colamos para que esté muy limpio, para que cuando vertemos el té encima en el azúcar, para que no tenga cosas como negras del té o algo. Bueno, ya así lo tenemos que dejar. Ya lo apartamos del fuego. Y entonces los 2 kilos de azúcar lo tenemos que echar en una olla. Y tenemos que colar el té que hemos preparado. Y tenemos que hacer de este té 8 vasos, no grandes, medianos. Digamos 125 así. Sí, pero no son grandes, medianos nada más. Entonces 8 vasos de esto. Si vemos que no podemos, que solamente 6 por ejemplo, entonces del té que tenemos en la tetera le echamos un poco de una media cucharada del té, ¿sí? Del té, de cucharada de semilla, granos. Entonces lo dejamos otra vez encima del fuego, le echamos poca de agua y lo dejamos. Pero lo que veis, cuando ya hemos echado ya 8 vasos del té. Y ya cuando ya tenemos otra vez el té, entonces tenemos que contar 8. Y lo dejamos cocer el azúcar y el té, y el 8 vasos del té, con 3 rodajas de limón, por ejemplo, si queréis 3 rodajas o 4. Y lo dejamos cocer hasta que hierve.
¿Y cómo vamos a ver si ya está bien cuajada miel? Porque, porque cuando ya tenemos, porque cuando ya tenemos la miel, cuando está caliente está muy suelta, no podemos, no sabemos. Y entonces, con las rodajas de miel, ya sabemos que está hecha porque se ve que está muy seca la cáscara, también que está muy hecha, y entonces allí sabemos. También si lo echamos en plato, el otro, lo que habéis visto, lo echamos así con la cuchara y se hace un hilo. Ese hilo se tarda un poco en cerrar. Y ya tenemos la miel. Cuando ya se cuaja, si vemos, lo apartamos del fuego, si vemos que ya ha cuajado. Si vemos que todavía, entonces lo volvemos a hacer otra vez encima del fuego hasta que cuaje, pero siempre tenemos que mirar que cuando ya la miel está muy caliente, está muy suelta. Tenemos que darle un tiempo para que se enfríe, para ver si está bien cuajada. Pero si cuaja, significa, lo vemos ya en la miel que está muy bien hecha. Y ya, tenemos ya la miel preparada. Mira, vais a ver que las rodajas de miel antes en la olla como eran al principio y ahora ya que están hechas ya y hasta la cáscara es tan dura. Significa que la miel ya está cuajada y está hecha ya. ¿Veis? La cáscara está muy dura. Pero le tenéis que dejar un poco hasta que se enfríe. Allí se ve que si está cuaja bien o no. Si ves que no está cuaja, entonces la dejáis otra vez encima del fuego. Solamente tenemos que vigilarla para que no se cuaje mucho, mucho, para que eso no vuelva como caramelo. Yo le he apartado del fuego, le he dejado enfriar y ya estaba bien.